ver qué pasa. Las Toscas, Santa Fe. Van pasando. Es como si estuviéramos en el Príncipe de Asturias. Y van pasando y se van ubicando. Ahí está. Claro, así es. Mejor los grillos que el ruido de tránsito. Se van ubicando en sus butacas y enseguida vamos a ir. ¿Cuánta gente conocida? Ahí me parece que estamos. Acomodamos. Hola, hola, buenas tardes. Hola, Ahí se te ve bárbara. sí, me estoy acomodando para que se vea. Bien. ¿Se escucha bien? Porque me puse los ¿Hay micrófonos. algún ruidito? A ver, acomódate un poquitito la conexión de los auriculares por ahí. Ahora, A ver, a ver. no me los... Ahí, ahí se arregla. Se arregla y vuelve. ¿Vos cómo escuchás? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo te escucho con una descarga que puede ser la conexión del auricular a la máquina. Ahí se arregla. Ahí vamos. Espera, La estamos escuchando espléndida ahora. es que estoy sin auricular ahora. Ah, mira, te estamos escuchando muy bien. Antes había un ruido de conexión. Acá se escucha perfecto, dice alguien, bien. Ahora probé otro auricular y si no, me lo saco porque me escuchabas mejor sin auricular. Ujú. No sé, ¿ahí me Ah, escuchas bien? bárbaro, muy bien, Entonces, bueno, esto. muy bien. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, bienvenidos a todos los que están en Rosario, los que están en otros lugares del país. Filba Nacional de Rosario, Ecos de un Festival, este encuentro que se iba a realizar en el Parque España. Y bueno, debido a la pandemia que estamos viviendo, que estamos atravesando, se ha suspendido, pero se realiza desde el jueves y hasta mañana en redes, en la web del festival, y hay muchos encuentros y mucha gente hablando de libros. Cada vez que uno abre el teléfono o la compu, aparecen los libros. Y en medio de este encierro vamos a hablar con Claudia Piñeiro, autora de Catedrales, a quien le agradecemos, y también a la gente del Centro Cultural Parque de España, donde se iba a llevar a cabo este festival y que han trabajado muchísimo para la realización de todas estas actividades, así que muchas gracias a ellos. ¿Vos cómo estás viviendo este momento, este encierro, Claudia? ¿Cómo lo estás pasando? Y mal, como creo que uno debería pasar un encierro mal, pero aceptándolo, ¿no? O sea, no queda otro remedio, hay que hacerlo, pero y uno trata de, en ese pasarla mal, que quiere decir estar encerrado, hacerlo lo mejor posible, lo más llevadero posible, pero obviamente se complica y son muchos días y uno, es una situación inhabitual a la que tenemos que adaptarnos desde físicamente hasta psicológicamente, ¿no? No tengo grandes problemas, no es que me pase nada grave, pero la verdad que es una situación complicada y también me parece a veces un poco, como, no sé cómo decirlo, pero, viste eso de decir, no, la estoy pasando bien, leo, no sé qué, me parece que también tenemos que aceptar que no es una situación deseable, que es una situación incómoda, que es una situación que trae un montón de problemas, pero que es la situación que tenemos que vivir, no hay otra solución, ¿no?
Claro, y que también alteró totalmente nuestra rutina, nuestra vida y sobre todo el contacto con el otro, ¿no? Y a vos esto te agarró con el libro recién en la calle. Sí, pero tuve la suerte, porque mira, en esos tiempos había varios libros, por salir o saliendo, ¿no? Mi libro Ujú. salió como 3 semanas antes de que fuera el aislamiento obligatorio. Entonces tuvo 3 semanas de estar en las librerías y durante las primeras semanas de aislamiento es impresionante la cantidad de mensajes que recibí de gente que lo estaba leyendo y que los acompañaba en este aislamiento. Y para mí fue maravilloso, porque era todos los días recibir el mensaje de alguien que había empezado, terminado el libro, que me hablaba de los personajes, y yo me alegré muchísimo que hubiera salido, ¿no? Porque uno dice, bueno, a lo mejor era mejor que saliera en otro momento. No sabemos en qué momento, no sabemos cuándo, ahora al futuro va a ser mejor salir un libro, pero lo que estoy segura es que esas 3 semanas que estuvo acompañó a mucha gente y ahora noto que a partir de que en Buenos Aires por lo menos se hizo como un circuito de librerías que hacen delivery, y me imagino que esto pasa en casi Acá todas las también ciudades desde el porque, lunes de la semana pasada. Desde el lunes de la claro, semana pasada la gente lo pide por WhatsApp y después se los envían a la casa. claro, es una medida nacional, acá está, Ujú. incluso hay una página donde están todas las librerías que te podrían enviar, y a partir de eso de nuevo empecé a recibir mensajes, así que estoy contenta porque el libro está vivo, porque circula, porque la gente lo lee, porque tiene ganas de comentar cosas, ¿no? Bueno, acá está el libro, mira, Ah, lo sí. tenemos. Muy bien. Ahí está. Bueno, y ya que estamos, vamos a hablar de esta novela que muestra la historia de una familia de clase media, católica, educada, tres hermanas distintas y una madre ausente, me animo a decir, para algunas de ellas, y un padre muy ocupado en su burbuja y en sus cosas. Una muerte inesperada, la relación con la iglesia de cada uno de esos integrantes de esa familia, las relaciones adolescentes, una virgen que se cae en la cabeza de alguien, 30 años de silencio y la tenacidad de uno de los involucrados para que la verdad salga a la luz, ¿no? Como una nueva oportunidad para sus protagonistas. En esta novela mostrás una situación familiar muy particular. Algunos la deben haber leído ya, otros no. ¿Cómo armaste los vínculos entre esos personajes, Claudia? Bueno, como decís vos, es una familia muy católica con 3 hermanas, pero eso no me había parecido claramente desde el principio. Viste que nosotros ya hemos conversado en otras oportunidades, Patricia, Sí. sobre los libros que escribo y otras cuestiones, y yo ya te lo dije, pero lo repetimos, porque el público se renueva, Siempre. que, que yo siempre arranco con una imagen disparadora. Mis novelas siempre aparece una imagen disparadora y a partir de ahí es como un manojo de cosas que yo empiezo a tirar de un hilo a ver qué hay ahí adentro. Esa imagen disparadora, en el caso de Catedrales, tiene mucho que ver con la tapa de la novela, que es esa joven que está en una iglesia, en esa iglesia se supone que fue a pedir reparo y hasta ahí estaba lo que yo tenía como imagen, ¿no? Una joven en el último banco, sola en una iglesia, y una estatua que cae y se rompe, de un ángel que después en la novela termina siendo el arcángel Gabriel. Eh, esa imagen yo la dejo en mi cabeza y quiero saber por qué está ahí, por qué busca reparo y por qué no lo encuentra, porque es una imagen desoladora, ¿no? Hay un reparo que no le llega desde la religión o desde la institución, ¿no? Y enseguida me apareció que era una de 3 hermanas, y que era una de 3 hermanas de una familia muy católica. Entonces lo que empecé luego es a ver cuáles eran esos vínculos, ¿no? Inmediatamente, como yo sabía que esta chica iba a aparecer muerta, quemada y descuartizada en un baldío, la situación que ella es en el arranque de la novela es que estas 2 hermanas, con este drama, que es un drama que atraviesa a una familia de una manera brutal, eh, toman una actitud absolutamente contraria con respecto a la religión. Una reconoce su ateísmo, reconoce que siempre fue atea y que si se decía católica era por un temor reverencial a Dios, y la otra lo que hace es hacerse más ferviente católica, ¿no? Casi una activista del catolicismo, y entonces estas 2 hermanas se separan mucho. Ese es el núcleo familiar. Ujú. Sí, es una relación entre estas dos hermanas bastante particular, no tiene medias tintas. No, y además una relación que se rompe rápidamente, que se rompe
justamente a partir de este asesinato brutal, y dejan de hablarse por 30 años. Hay un padre, que es el padre que sigue buscando la memoria, que sigue buscando qué fue lo que pasó, entender, entre comillas, quién la mató y por qué, y ese padre es el que logra que, de alguna manera, sigue 30 años después sepamos o sepan ellos qué fue lo que pasó, ¿no? Bien. ¿Existe algún mandato en cuanto a las relaciones de las hermanas? Bueno, vos es que para mí es un tema difícil porque yo no tengo hermanas. Claro. Entonces, bueno, uno conversa, he conversado con un montón de amigas que sí tienen hermanas y uno conoce esos vínculos, tengo un hermano varón, pero siempre me dio un poco de envidia esa cosa de tener hermanas, ¿no? Me parece que debe haber, acá se plantea una relación de dos hermanas que se quieren mucho y una hermana que no me atrevo a decir que no se quieran porque son otras cosas, pero con la que se llevan pésimo, ¿no? Y que están todo el tiempo chocando y teniendo dificultades. A mí me hubiera gustado tener el entrenamiento de una hermana, ¿no? Porque hay una cosa de lo femenino que se juega ahí que tiene como una complicidad que a veces Mm. con un hermano te cuesta mucho más tener, ¿no? Claro, y también, bueno, nos remite a la infancia, a lo lúdico, ¿no? A Sí. aprender juntos. Vos sabés que Inde Pomerania dijo de la novela algo así como que era una mujercita versión Piñeiro. Viste que con versión Piñeiro hay muertos, hay descuartizados. Claro, claro. Bueno, ¿y qué lineamientos tuviste en cuenta para el personaje de Ana, ¿no? Que es un personaje importante y donde me parece que hay algunos condimentos Piñeiro allí en en su armado. Bueno, Ana es el único personaje que no tiene voz, porque es Mm, la hermana que aparece muerta 30 años atrás. Vos sabés que hablando con Dolores Reyes, que es una escritora extraordinaria, no sé si la leíste, si leíste su novela Come ujú. Tierra del año pasado, Dolores eh, Reyes, ella me decía que le gustaba justamente que no tuviera voz porque las mujeres muertas en la Argentina no tienen voz, ¿no? Muchas veces no tienen claro. voz. Y si yo le daba una voz a ese personaje, era no reconocer que no les damos voz. Entonces había que armar lo que pasó con otras voces. Eh, Te diría que todas las voces que tiene la novela, que son 6 voces más la última carta del padre 7, las tuve que trabajar porque son personajes muy diferentes. O sea, yo Muy me tenía diferente. que poder poner en la piel de una activista católica absolutamente compenetrada con la religión, en la piel de un hombre que ahora tiene una familia, está casado, pero que fue seminarista y quiso ser cura, de una mujer que es absolutamente atea, pero decide irse a vivir a Santiago de Compostela, que es una ciudad que justamente hace un culto del peregrino y del que llega a la catedral después de ese peregrinaje. Entonces, y después otro personaje que la voz me costó mucho es el personaje de Marcela, que es la amiga de Ana, la que sabe lo que pasó, pero que nunca nadie la escuchó, porque tuvo, justamente cuando cae el ángel, tiene un golpe en la cabeza que le produce una pérdida de memoria de corto plazo, entonces ella recuerda perfectamente lo que pasó, pero no hacia adelante. Entonces, en esta confusión, nadie la escucha, ¿no? Además de que era una joven también de 16, 17 años en ese momento. Seguramente el personaje de Marcela te llevó a investigar bastante sobre el tema, ¿no? Sí, vi muchísimos videos de YouTube de personas que tienen esta dificultad. Conozco Mm, personas en mi círculo familiar, amistoso, que tienen esta dificultad, que es que te acordás del pasado, pero no te acordás, por ejemplo, vas a un restaurante, pedís la comida y no sabes qué pediste, cuando viene el mozo no sabes cuál es tu ujú. plato, porque Lo no, reciente, ¿no? claro. Lo reciente. Además, bueno, hay una película que vos debes recordar que es paradigmática, que es Memento, que era un personaje que Sí, tenía claro. este problema justamente. Y hay uno de los cuentos de Oliver Sack en el libro donde reúne esos relatos que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. No sé si vos recordás ese libro Ujú. de relatos de Oliver Sí. Sack. Hay un cuento que es sobre un marinero, que no me acuerdo exactamente el título del cuento, pero creo que es el marinero, que no sé qué, que es un marinero que tiene esta dificultad, que él perdió la memoria y recuerda, pero no recuerda a partir de la pérdida de memoria, sino unos años más atrás. Recuerda hasta un año de su vida y de ahí en adelante no recuerda más. Y muchas veces este personaje, por ejemplo, el de Oliver Sack, tiene la dificultad cuando lo empiezan a tratar que a veces pensás que está loco, ¿no? Porque dice cualquier cosa, porque desvaría, y tenés que tener la paciencia de alguien que del otro lado te escuche y se da cuenta, no es que está loco, es que recuerda hasta un momento y después ya no tiene dónde ir a buscar recuerdos para armar un discurso, ¿no? Ujú. Y otro personaje interesantísimo es el de Lía. ¿Mm?
Bueno, Lía arranca la novela, ¿no? Y arranca la novela con esa cosa de, bueno, hace 30 años que no creo en Dios, o que me atreví a decir que no creo en Dios. Ujú, Entonces también había que sostener, ese personaje también, bueno, lo fui armando como se arma cualquier personaje, pero también investigué mucho. Ahí me ponen El marinero perdido de Zack, alguien que sabía el título del cuento nos ujú. acaba de escribir. Muchas gracias, Amalia. Eh, el, con respecto al ateísmo, leí mucho de Richard Dawkins. Richard Dawkins es el del gen egoísta, es un libro que tuvo muchísimo éxito hace unos años atrás y es profundamente ateo y además escribe mucho sobre eso y tiene un libro que es el que investigué, que ahora no me va a salir el nombre, pero está citado en la novela varias veces. Y después hay un libro de Grusac que es la apología de la blasfemia, que también leí mucho, y también leí textos religiosos, ¿no? Desde la Biblia hasta libros de Ratzinger, por ejemplo, que Ujú. le explica a los que quieren ser sacerdotes cómo es el llamado, etcétera, que me parecía, digamos, uno cuando crea personajes tiene que poder ponerse en el lugar de todos los personajes, ¿no? Y entender por qué una persona decide que quiere ser cura, ¿no? Entonces tenía que poder entender también qué era eso del llamado y por qué alguien un día siente que quiere ser cura, ¿no? Que para mí es Ujú. algo eh, no cercano a mi pensamiento, pero bueno, tengo que entender por qué para un personaje sí, ¿no? Claro, entender por qué ese padre dice necesito creer, ¿no? Cuando su hija cuestiona sus argumentos religiosos, necesito creer. Claro, porque a mí lo que me parece que en la novela en realidad hay un abanico de creencias. Está la que es Sí. atea, que es Lía, la que es activista católica, que incluso es más católica que el que quiso ser cura, por decirte, en su Ujú, activismo, ¿no? Y en el medio hay un montón de personas que creen, no creen, pero no se cuestionan tanto la religión. Como tantos, por lo menos en la Argentina hay un montón de gente que es católica o es de otras religiones, ujú, sin cuestionarse tanto si creo o no creo, sino también por una tradición familiar, porque la religión también está muy, muy vinculada con los afectos, con la familia, con las tradiciones, con la rosca de Pascua, con la Navidad, con un montón de otras cosas que hacen que uno sigue ahí dentro de esas creencias sin cuestionárselas, ¿no? A la fe veces por tiene que. encima de lo racional. Claro, pero vos sabés que el otro día hablábamos con Guillermo Martínez de este tema, que él acaba de terminar la novela y él es ateo como yo, pero decía y justamente que le parecía valorable que hubiera personajes que sí crean, porque hay un montón de gente que cree y que se siente Claro. cómoda con esa creencia. Y lo que él me decía, que yo coincido, es que muchas veces para poder cuestionarte esto te tiene que haber pasado algo que ponga en juego esas reglas que arman tu mundo. Cuando tu mundo se arma en base a reglas que funcionan, a veces te cuesta más cuestionarlas, ¿no? Las empezás a cuestionar cuando te das cuenta que con esas reglas no está funcionando, ¿no? Ujú. Bien, y Catedrales también visibiliza las posiciones antagónicas sobre el aborto dentro de una misma familia, ¿no? Que se Sí, suponen comparten la misma educación. yo creo que la novela trabaja mucho sobre destruir el absoluto, ¿no? Y el absoluto puede ser la religión, puede ser las instituciones, la religión como institución católica, ¿no? Las instituciones, puede ser la familia también. Y en ese sentido, en una familia puede haber personas que piensan muy diferentes con respecto a determinados temas. Pensando diferente, vos podés seguir funcionando bien y llevándote bien con todo el mundo y teniendo una familia agradable donde igual te gusta juntarte, charlar, qué sé yo, pero a veces hay ciertas diferencias que hacen que no te puedas relacionar de la misma manera. Entonces ahí hay un personaje que es Mateo, que es el hijo de Carmen, que dice justamente esta cosa de que, bueno, el abuelo le enseñó que una familia, como decía Mario Bunge, es ciertos objetos girando alrededor de un mismo centro, que algunos se relacionan entre sí, no todos se tienen que relacionar entre sí, ¿no? Y uno, digamos, está cansado de ver situaciones en las cuales padres que son violentos con sus hijos, o que matan a sus hijos, o lo que sea, y uno dice, bueno, ese hijo tiene que igual respetar al padre y querer al padre porque es su padre. Entonces empieza a haber un montón de cosas que uno trata de no cuestionarse, igual que en la religión, ¿no? Mientras funciona, no te las cuestionas, pero cuando deja de funcionar, también esa cosa de los mandamientos, ¿no? Honrarás a tu padre y a tu madre por sobre todas las cosas, no sé exactamente cómo dice el segundo mandamiento, porque el primero es Dios, pero bueno, hay casos donde realmente hay personas que se han tenido que alejar de sus padres y que no los han podido honrar porque los han dañado mucho, ¿no? Así es. Bueno, Catedrales, como título de la novela, invita a que cada lector construya su propia catedral sobre sus convicciones, Claudia.
Yo creo que sobre esos pilares donde nos apoyamos para ir adelante, ¿no? En la vida, ¿no? ¿Dónde nos apoyamos? ¿Qué cosas son las que nos sostienen, por decirlo de alguna manera? ¿A dónde Mm, vamos a buscar refugio cuando no tenemos refugio, ¿no? Y me parece que para algunos son los libros, ¿no? Para muchos los libros, la literatura, pero porque en los libros o la literatura hay algo, y volvemos a esta cosa del aislamiento, que tiene que ver con el contacto con el otro y la comunicación con el otro, ¿no? La palabra es lo que sigue vivo, a pesar de que nosotros estemos encerrados, nos seguimos comunicando con la imagen, pero con la palabra, ¿no? Nos estamos hablando, alguien lee un libro, alguien lee una frase, ¿no? Y la palabra sigue ahí. Entonces, una de las catedrales me parece a mí que es la que se arma con las palabras. ujú. Bueno, el libro también deja esta idea, ¿no? De que el olvido no triunfa sobre la memoria y sobre la verdad. Ojalá, ojalá. Sí, Hacia ahí vamos, sí, ¿no? hacia ahí vamos, sí. Bueno, Bueno, pero es nuestro trabajo, ¿no? Que la memoria triunfe es el trabajo de todos nosotros. Vos fíjate que hoy es el aniversario del genocidio armenio, ¿no? Que fue el primer mm, genocidio del siglo, en el siglo XX, ¿no? Creo que fue en 1915, si no me equivoco. Y, y hay una frase que se le atribuye a Hitler, que cuando alguno de sus allegados le dijo, qué va a decir el mundo de nosotros cuando se entere lo que estamos haciendo con los judíos? Hitler respondió, bueno, ¿quién se acuerda hoy del pueblo armenio, no? Entonces, un poco la obligación de nosotros como sociedad es acordarnos de ciertas cosas para que no se repitan, ¿no? La única forma de que no se repitan genocidios y otras atrocidades es tener memoria, ¿no? claro, bueno, nos acordábamos hace días nada más del juicio a las juntas, ¿no? Hace días, sí, tal cual. Hace días. Así es. Bueno, tenemos cantidad de mensajes, vamos a abrir después algunas preguntas, ¿te parece? Bueno, cómo no, ¿Eh? dale, dale. Bueno, eh, la novela llega también, Catedrales, sobre esta familia y sobre estas tres hermanas, llega también en un momento de certezas y de reclamos de todes, no solo del colectivo de mujeres. ¿Sentiste que este era el momento oportuno para escribir sobre estas situaciones cuando vos venís trabajando y mucho por los reclamos de las mujeres? Mira, a mí me pasa con las novelas, con todas las novelas que escribí, excepto con Un comunista en calzoncillos, que va hacia atrás, unas décadas hacia atrás. Todas las otras novelas transcurren en el tiempo en el que yo vivo, ¿no? Entonces, mis personajes salen a la calle y le pasan las cosas que le pasan a los personajes, a las personas que están alrededor mío y a mí, etcétera. Me pasa lo mismo con esta novela. Y durante 2 años, antes digamos, cuando me puse a escribir, obviamente yo estaba atravesada por todo este debate que hubo con respecto al aborto y con respecto Ujú. al feminismo y con respecto a la reivindicación de ciertas cosas de las mujeres, que ya estaban presentes en mi literatura, porque desde Tuya, que es mi primera novela, donde está presente el aborto, en Elena sabe también, en Una suerte También. pequeña está el deseo de la de no ser madre, ¿no? La posibilidad de desear no ser madre. Me parece que en Quien no hay un cuento que es Basura para las gallinas, también está presente el aborto. Todas esas historias aparecieron muchos años antes. Lo que pasó diferente en este último tiempo es el debate y también un cierto, no sé si la palabra es enojo o una cierta incomodidad con algunos discursos hipócritas, ¿no? Entonces, hay en la novela una cuestión, tratando de no spoilear la novela y demás, ¿no? Una cuestión con Sí. ¿quiénes son los responsables en la sociedad de las cosas que le pasan a las mujeres? ¿Solamente la persona que acciona en ese hecho o hay una serie de responsabilidades hasta de nosotros mismos, ¿no? Por no ver, por no hablar, por no decir, por no ayudar. Me parece que hay cuestiones que se relacionan con los grupos con ciertas, no digo minoritarios porque somos la misma cantidad de mujeres y de hombres, pero sí con menos poder, ¿no? Las mujeres siempre hemos tenido menos poder y las disidencias también, no solo las mujeres. Entonces digo, todo lo que nos ha pasado no nos pasa solamente porque hay alguien malo que nos hace las cosas, también hay una sociedad que avala que pasen esas cosas, ¿no? Entonces me parece que
todo eso estaba presente, pero lo que cambió en estos últimos 2 años es que yo me relacioné más con esta hipocresía, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, con el movimiento feminista, con la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, etcétera, fuimos a ver a muchos diputados y senadores para explicarles por qué nos parecía que por motivos de salud, por los motivos que fueran, explicar por qué nos parecía que las mujeres debían contar con la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, y estaba el que te respondía desde sus convicciones, que yo no las comparto, pero que, bueno, son sus convicciones, y estaba el que te decía, no, bueno, yo te entiendo y es así, pero a mí cuando llego a mi provincia el cura me reta y en la misa después habla mal de mí y delante de mis hijos, o el que te decía, no, pero yo no puedo poner eso porque después a mí en mi provincia me votan los evangélicos y me dejan de votar, o el que te decía, pierdo votos en las próximas elecciones. Entonces, todo eso se te mezcla en la cabeza, ¿no? Y no es que vas a escribir una novela sobre eso, pero decís, bueno, acá hay un problema que va mucho más allá de la persona que acciona, ¿no? Eso es lo que te quiero decir. Está también toda esta gente que con sus hipocresías no se juega por defender la salud de las mujeres que están siendo violentadas, la violencia de género o lo que sea, ¿no? Entonces me parece que lo que cambió es eso. El tema estaba presente, pero tuve una relación mayor con lo que hacían los demás con este tema, ¿no? Y eso sirvió para nutrir a los personajes, algunos de los 5 personajes, O claro. algunos, sí, sí, creo que sí. Sin dudas. Bueno, Catedrales es uno de los libros más leídos en Argentina en medio de este aislamiento social que nos invita a encontrarnos con los libros. Y esto se da mientras el encierro produjo un 40% en los llamados de violencia de género, algo que recién vos por ahí dejaste visibilizar, y los femicidios siguen aumentando ante la cuarentena de muchas mujeres que realizan junto a su agresor. En Rosario, por ejemplo, hay 95 llamados por día al teléfono que está a las 24 horas allí disponible, ¿no? ¿Qué análisis te merece esto de, bueno, el aislamiento de muchas mujeres con sus agresores y esta situación que estamos viviendo? Mira, yo creo que obviamente cae de Maduro, no sé, digamos, es como obvio que si vamos a encerrarnos todos en lugares y hay mujeres que le toca estar encerradas con alguien que ejerce violencia sobre ellas, van a estar más complicadas. En familias, digamos, que no tienen estos problemas, nos ponemos nerviosos, capaz que nos tratamos a veces peor porque estamos todo el día juntos, hace 35 días que estamos todo el día juntos conviviendo en espacios de determinada cantidad de metros cuadrados Sí. que hacen que se haga difícil la convivencia. Imagínate para alguien que ya estaba siendo agredida por una persona que vivía con ella, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba mucho en estos días es que a partir de lo que está pasando con el coronavirus y con lo que nos pasa como sociedad con esto, nosotros necesitamos hacer más protocolos. ¿Qué quiero decir? Eh, Pensar como si fuéramos novelistas casi, ¿no? Pero pensar situaciones en qué haríamos si pasa tal cosa. Entonces tiene que haber un protocolo muy claro de qué se hace en estos casos. Claro, esto nos tomó de sorpresa, yo entiendo, ¿no? Pero digamos, pero a partir de ahora nosotros tenemos que tener protocolos de qué pasa si en un geriátrico una persona tiene síntomas de coronavirus. ¿Qué se hace con el resto de los adultos mayores que están ahí? ¿Qué pasa si una mujer cómo puede hacer para llamar y que la persona que está al lado no se entere No que se entere. está denunciando, ¿no? Hace poco, cuando empezó esto, leí en el diario que una mujer a que su ex marido se presentaba frente a su casa amenazándola que la iba a matar, la acompañó su yerno a la comisaría a hacer la denuncia y le hicieron una causa al yerno por romper el aislamiento para acompañarla. Entonces, en eso me refiero con los protocolos. Obviamente, no se puede ir de a dos personas, pero si hay una mujer que tiene que ir a hacer una denuncia y el marido la está por atacar parado frente a su casa, tiene que haber un protocolo que prevea ese tipo de cosas. Entonces, a mí me parece y lo digo no solamente con respecto a temas tan graves como estos, ¿no? El otro día me decía Marcelo Piñeiro, el director de cine con el cual yo estuve ya trabajando, hicimos todos los guiones para una serie que se estaba filmando y que en principio se va a seguir filmando cuando
se levanten, se sigan levantando las excepciones y se pueda filmar. Pero lo que a mí me decía es que en España ya empieza a circular un protocolo de cómo van a ser las filmaciones, cómo se va a hacer para filmar, porque obviamente una filmación, como tantas otras tareas, son lugares donde la gente está junta, come un catering que está puesto ahí sobre la mesa para todo el mundo, y después vas al maquillaje, y después vas y te tirás en unos sillones mientras te toca tu escena, etc. Bueno, todas esas cosas hay que pensarlas y hay que hacer un protocolo, porque tiene que haber normas claras de cuál es la mejor manera de que esas personas puedan seguir trabajando en esa actividad sin contagiarse y sin tener digamos, sin ponerse en riesgo, ¿no? Entonces me parece que para muchas actividades vamos a tener que empezar a pensar de esta manera, ¿no? Pensando en protocolos. Ujú. Estaba pensando mientras hablabas que en este aislamiento mucha gente se descubrió haciendo cosas nuevas que no pensó que le era posible hacerlas. ¿Te pasó algo de eso o no? Bueno, arreglé mi heladera. Vos sabés que mi heladera ¿Vos? dejó de funcionar la heladera. O sea, tengo cosas Ah, como que yo me sorprendí como esa, y otras que he sorprendido a otros. Por ejemplo, la heladera dejó de funcionar y era complicado porque todavía no había, ahora es un poco más fácil llamar técnicos porque están exceptuados, pero cuando recién empezó que estaba todo más complicado, y puse en Twitter que se me había caído el sistema de internet y que además se me había roto la heladera. Fue una confusión porque la gente creía que tenía alguna relación entre el internet y la heladera, que no era el caso, eran dos catástrofes juntas, nada más. Entonces, cuando puse eso de la heladera, Alejandro Wall, que es un periodista, y algunas personas más, sí. me empezaron a decir, ¿por qué no probás hacer tal? Entonces me empezaron a dar un instructivo de lo que a ellos les había pasado en una situación similar y cómo lo habían arreglado sin que el técnico vaya con las instrucciones de un técnico. Bueno, yo hice las instrucciones de Twitter para arreglar la heladera y la arreglé. Y hace 2 semanas que funciona perfecto. Después, bueno, en algún momento habrá que hacerle una revisión más exhaustiva, ¿no? Con un técnico y demás, pero la cuestión es que salí del paso perfectamente. Si vos me decías a mí si yo iba a poder arreglar una heladera, te hubiera dicho, no, jamás voy a. Sin embargo, pude arreglar una heladera, cosa que me dio mucha satisfacción porque mi abuelo arreglaba heladeras, ¿no? Sabía arreglar cualquier cosa, pero arreglaba heladeras, cocinas, lo que sea, y a mí siempre me pareció un saber muy importante, ¿no? Esa gente que se da maña para solucionar los pequeños catástrofes domésticas. Y después otra cosa que he hecho mucho en este tiempo es cocinar, que yo jamás en mi vida cocino, pero no es que no supiera, porque mi hija, yo estoy haciendo mi cuarentena con mi pareja y uno de mis 3 hijos, mi hija es Ujú. la menor, y me decía, pero al final vos sabías cocinar. Y yo le dije, pero obvio, ¿quién dijo que yo no cocinaba? No quería decir que no sabía cocinar, pero bueno, uno elige en qué aplica el tiempo y a mí lo que más me gustaba no era cocinar, entonces no cocinaba, pero no es que no supiera. Y en esta cuarentena me parece que todos hicimos todo, ¿no? Claro. Porque hubo que aprender a hacer un montón o volver a hacer tareas domésticas que a lo mejor uno tenía menos aceitadas y que, ¿no? Desde coser un botón o capaz que lo llevabas a un lugar para que te lo cosan, o si llevabas la ropa a la lavandería y que te planchen después las camisas, bueno, ahora planchar no plancho nada, porque total quiero pagar las arrugas, pero lavar hubo que lavar, ¿no? Así que bueno, hubo un montón de tareas en ese sentido. Qué bueno. Bueno, mientras charlábamos hay un montón de mensajitos que los estoy leyendo. Hace un ratito Janina decía por ahí, alguien dice, cuenten el final de Catedrales. No, no lo vamos a hacer a eso. No, eso No, no. A mí, vos sabés eso que yo tengo un no. problema cuando cuento cualquier cosa mía o de otros, que a mí mucho no me importan los finales. Me parece que lo que importa es, pero hay gente que se enoja mucho, ¿viste? Y que no hay que contar. No, no, no hay que Sí. contar. Bueno, pero alguien por allí, Janina, decía, yo pensé que el sacerdote era el novio, ¿jugaste con esa idea? Preguntaba. Sí, o sea, están planteadas distintas alternativas ahí. A mí, sinceramente, lo que me importa de la novela no es que alguien descubra qué fue lo que pasó antes. Yo creo que la novela tiene, claramente en la mitad de la novela, te cuenta qué fue lo que pasó. Entonces, Ujú. muchas personas cuando van leyendo, incluso gente de mi familia, me decían, yo ya me di cuenta de lo que pasó, como si ese fuera el darse cuenta de lo que pasó
fuera lo trascendente. Y para mí lo trascendente es poder soportar lo que te tengo que contar después de que sepas lo que pasó. Porque sí, saber lo que pasó lo vas a saber, pero el tema es, ¿estamos preparados para meternos en el horror de ciertas situaciones y relaciones que a lo mejor no tienen, no son ilícitas, no son ilegales, pero sin embargo son horrorosas, ¿no? Entonces, me parece que lo más importante de la novela no es qué fue lo que pasó, sino cómo esos personajes llegaron a determinados puntos, hasta dónde son capaces de llegar, ¿no? Entonces, bueno, si jugué con esa, sí, también jugué con esa posibilidad, pero no, nunca se me ocurrió que fuera esa la respuesta, pero sí lo trabajé de manera que a alguien se le podía ocurrir que sí, ¿no? Me parece que el suspenso siempre ayuda en algunos relatos, ¿no? Y esa sensación de que el lector siente que está mirando acá como parado detrás de tu hombro mientras vos escribís y que puede ir adivinando qué fue lo que pasó, tratando de adivinar qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, hay un montón de mensajes, yo trato de ir tomando nota. Alguien preguntaba cuáles fueron las imágenes disparadoras. Vos algo habías dicho al inicio. Sí, la imagen es esta chica que va a la iglesia y que está buscando un reparo que claramente no recibe y que yo sabía que era una chica joven, que había una estatua que se caía y se rompía, pero no sabía mucho más que eso cuando arranqué con esta idea, con esta imagen de esta novela, ¿no? Ujú. Bien. Eh, eh, Otro de los mensajes de Nadia preguntaba si en este aislamiento estabas escribiendo ficción. No, me cuesta, ficción no estoy escribiendo para nada y me cuesta también bastante leer ficción, ¿no? He podido leer pocos libros de ficción muy cortitos, me resulta más, me convoca más leer otro tipo de libros, más personales, más entre la crónica, el ensayo, la ficción también, pero más personal, como pueden ser los libros de Natalia Ginsburg o Clarice Lispector o algunos autores que a mí no sé, Vivian Gornick, que vos sabés que te está contando algo que puede ser una novela, pero que a su vez te está contando de ellos, ¿no? Jamaica Kincaid, son autoras que en estos días me convocaron. Escribir ficción me cuesta mucho porque necesito saber un poco más de cómo va a ser el mundo cuando salgamos de este aislamiento, ¿no? Entonces, Claro. nos pasa, por ejemplo, digamos, si vos escribiste una novela y ya está escrita, y la novela está fechada, transcurrió en determinado tiempo, está fechada, seguirán esas novelas siendo lo que son. Pero me pasa, por ejemplo, con la serie que escribimos con Marcelo Piñeiro, que a veces empezamos a trabajar y pensar, bueno, y empezamos a tirar líneas para la temporada 2. Ahora, en la temporada 2 estos personajes no están fechados como los de la temporada 1 o los de una novela. Entonces, estos personajes, cuando vuelvan en una hipotética temporada 2, ¿les pasó el coronavirus en sus vidas? Sí, les tiene que haber pasado. ¿Y cómo son sus vidas a partir del coronavirus? Y es difícil para mí imaginar eso, ¿no? Con respecto a la lectura o a las películas al principio también, cuando leía ficción y cuando veía series, ahora me acostumbré un poco más, pero me pasaba lo mismo que me pasa cuando, por ejemplo, veo Mad Men y están todos fumando como esfuerzos en la oficina, que vos ¿Viste? decís, pero ¿cómo fuman así en la oficina? Después te das cuenta, no, claro, en esa época se podía Tenían la fumar en la cuenta de la oficina. cigarrera. Exacto, tenían la cuenta y lo bien que la ¿Y cuidaban. qué cuenta? Claro, pero me pasa ahora con películas que veo, viste, no sé, un recital, toda la gente amuchada, y decís, pero ¿cómo están todos ahí sin barbijo? ¿No? Las primeras reacciones ante ficciones donde comparten un vaso y comparten cosas, y vos decís, pero ¿qué está pasando? ¿No? Entonces todo eso, de alguna manera, en las ficciones que siguen, en los personajes que siguen, que vienen de antes y siguen, van a tener repercusión y uno tiene que saber cómo tratarlo y me da la sensación que todavía no sabemos lo que va a pasar, ¿no? ¿Y cómo van a ser las relaciones? ¿No? Exacto, qué cosa Después impresionante que eso también. pase el aislamiento, ¿cómo van a ser Sí, las relaciones entre las personas, no? sí, el tocarse, los cuerpos, ¿no? El tema de tocarse aparentemente va a cambiar mucho, ¿no? Hoy, mira, me pasó algo ¿Cuánto? tremendo. Tuve que bajar a hacer algo y había un charco de agua y me caí. Y me lastimé bastante. Ah, Y la persona que estaba al lado mío me quiso ayudar a levantarme y los dos nos quedamos paralizados porque yo dije, no, no, está bien. Me claro. costó muchísimo pararme sola, pero la verdad es que
¿te podés tocar? ¿Alguien te puede levantar cuando te caes? Me corté, me hice un tajo, un montón de cosas. Pero la sensación era, ¿me puede tocar esta persona? Porque, digamos, él se puede contagiar de mí, yo me puedo contagiar de él, qué sé yo, pero digo, necesito un protocolo, que me diga protocolo cuando alguien se cae en la calle. ¿Qué hacemos? ¿Lo levantamos o no lo levantamos? ¿Ayudamos al otro Claro, acá como o la nos ponemos a caída, pensar? y como la caída era yo, podía decirle, no, quédate tranquilo, yo me voy a levantar, logré levantarme, qué sé yo, pero digo, si te cae una persona al lado y no la asistís, o Claro, sea, es claro. como difícil, ¿no? ¿Cómo estás ahora? Dolorida, Dolorida. pero bueno, sí, 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 dolorida, pero bueno, ya pasará. Bueno, Yanila preguntaba, ¿vas a hacer más teatro? Te preguntan. Mira, no lo sé, yo tengo 8 horas de teatro, me encanta el teatro es una de las cosas que me da más placer como espectadora, ¿no? O sea, se apagan las luces en un teatro y yo ya soy feliz independientemente de la obra que vaya a ver. Si después la obra me gusta mucho, soy mucho más feliz. Pero ya la ceremonia del teatro me parecía, y hablo en pasado porque no estamos pudiendo ir al teatro, ¿no? Una de las No. ceremonias compartida Pero con los otros. qué éxito las transmisiones online, ¿no? De Sí, teatro. claro, pero ahí en las transmisiones online no está esto que te digo yo, ¿no? Que Claro. vos ves una película en el cine, incluso con otros alrededor, y no es lo mismo que pasa en el teatro. En el teatro hay como una reacción espontánea entre las personas que están arriba del escenario y uno, ¿no? El actor escucha las risas, escucha el llanto, uno le escucha la respiración al actor. Hay una ceremonia compartida muy primaria, muy primitiva, ¿no? Que viene de muchos años atrás, de Sí. gente juntándose a que alguien te cuente una historia, ¿no? Y son Eh, climas distintos claro, en y, cada y yo función. agradezco muchísimo lo que ha pasado con el teatro, que han liberado tantas posibilidades de ver desde la terquedad, Tarascones, el hombre que perdió la cola, las obras de Tirimbre 4, que Tolcachir también las puso a Sí. disposición. Está lleno de obras de teatro que uno puede ver, y eso es maravilloso, pero yo quiero la ceremonia, y tengo miedo que esa ceremonia, ¿cómo va a ser esa ceremonia, no? O sea, va a ser sillón de por medio, no sé, vamos a ir encontrando las formas, pero ojalá no se pierda esa ceremonia que para mí es tan importante, ¿no? Bueno, como la ceremonia de las presentaciones de libros. Antes que vos llegaras, yo estaba saludando a la gente que se iba enganchando y decía, bueno, pensemos que estamos en el Teatro Príncipe de Asturias, al lado del río Paraná, en el Parque España, y estamos esperando a Claudia, porque también hay una ceremonia en las presentaciones de los libros, el encuentro entre el escritor y su público, ¿no? Sí, a mí, bueno, yo en este tiempo de la pandemia yo tendría que haber ido a la Feria del Libro de Bogotá, a la Feria del Libro de Buenos Aires, y creo que alguna más que se me está escapando que eran en estos meses, y después por delante tenía otras que tampoco se van a hacer. Y vos sabés que cuando vas a la Feria del Libro tenés el contacto con los lectores, es tu verdadero contacto, te vienen a traer un libro, te cuentan 2 o 3 pavadas digamos, lo que se puede contar en ese breve espacio y tiempo, ¿no? Que te viene a traer un libro, o con las preguntas después de las presentaciones. Todo eso no está. Ahora, la verdad es que hay algo del vivo de estas situaciones virtuales que también es bueno y que tendríamos que poder eh, guardar, ¿no? Porque vos pensás que Es mucha gente distinto, es distinto, pero está la pero posibilidad de que a lo mejor acá vos ves las personas que van hablando y algunas podrían haber ido a Rosario y otras no, ¿no? Y hay personas de distintas provincias y hay personas de distintos países, muchas veces en los vivos. Entonces todo eso también permite un intercambio que el presencial no lo tiene. Con lo cual, a lo mejor si podemos volver al presencial, lo que tenemos que poder es transmitir siempre en vivo, porque esta cosa de la transmisión en vivo me parece que le da una cosa federal y una cosa también latinoamericana o digamos, de donde se quieran incorporar, que me parece que es muy bueno, ¿no? Que vale la ujú. pena incorporarlo. Bueno, antes veíamos que hay gente de Entre Ríos, hay gente de Rosario, hay gente de Buenos Aires, hay gente de muchísimos lugares viéndonos. Sí, por eso digo que todas esas personas no hubieran podido ir a Rosario. Yo me perdí ir a Rosario, perdí estar ahí al lado del río, que es precioso, y a estar con Nosotros todos ustedes tampoco en vamos, vivo. quédate tranquila. Claro, pero también estamos acá intercambiando con personas que no hubieran podido ir a Rosario, ¿no? Sin dudas. Bueno, Raúl dice, eh, cómo percibís la creación de los actores respecto de la imagen que vos tenías de esos personajes que escribiste para teatro? Para teatro,
porque yo escribo novelas que fueron llevadas al cine, donde hay actores Ujú. que hacen esos personajes, escribí guiones, que ahora estoy viendo los actores que están haciendo la serie El Reino, que son extraordinarios, y también, como dijo el que hizo la pregunta, obras de teatro que después hacen actores. En las obras de teatro, yo nunca ni siquiera fantaseo con quién las va a hacer, porque es una escritura más, lo mismo que me pasa cuando escribo una novela, ¿no? Es una escritura que no sabes si va a terminar después siendo representada y por quién. La novela ni siquiera me planteo la hipótesis, viene después. En el caso de las series, sí estoy pensando mucho con Marcelo a veces qué actor lo va a hacer, ¿no? Y a veces escribíamos alguna escena que decíamos, ¿te imaginas cuando por ejemplo, Mercedes Morán haga esta escena? Y Mercedes Morán ni Claro. sabía que nosotros se nos ocurría eso, ni la habían contratado todavía, ni era más un deseo nuestro, ¿no? De que nos parecía que era la actriz ideal para hacer ese personaje que la realidad. Pero en las obras de teatro eso no me pasa, y muchas de mis obras de teatro las puso en escena algún director amigo, como Mónica Viñao, como Marcelo Moncars y Ed Badnik, que falleció hace poquito tiempo, pero también son obras que las piden en Argentores en distintos lugares del país y las representan en esos lugares y yo no las veo porque no sé quién las está haciendo. Y ahí te voy a decir, ahí eh, algo de cómo yo manejo esta cosa de las obras de teatro que lo tomé de un rosarino, de Fontana Rosa. Porque cuando Claro. empecé con esto de las obras de teatro, que te empezaban a pedir las obras de distintos lugares y qué sé yo, leí un reportaje donde él decía que a él le pedía infinita cantidad de gente sus cuentos para hacer. Los cuentos de Fontana Rosa son muy Sí. teatrales, ¿no? Son que podés agarrar un cuento y hacer Y una los obra de daba teatro, ¿no? Y él lo que decía es que se los daba a todo el mundo a todo sin el ningún mundo. tipo de restricción. Dice, lo único que les pido es que no me digan que tengo que ir al estreno, porque claro, después es imposible el estreno de todos. Pero yo dije, ¿sabes qué? Fontana Rosa tiene razón, porque lo importante es que el texto circule, que haya un pequeño pueblo en un lugar donde uno no sabe ni siquiera si alguna vez va a pasar por ese lugar, pero que Ujú. ahí hay gente con ese texto, trabajando ese texto actoralmente, usando esas palabras, poniéndole el Y también cuerpo. la impronta que cada director tiene sobre tu texto, ¿no? Absolutamente, porque cada una de esas puestas son distintas Claro, porque el son teatro, distintas. en el teatro el texto es solamente el inicio de un proceso de representación. Entonces vos iniciás un proceso de representación, pero ese proceso se va incrementando con lo que aporta el director, con su puesta, y cada uno de los actores, porque muchas veces te pasa que vos escribís una obra de teatro y cuando el actor la quiere decir, uno dice que parece que tiene papa en la boca o que le traban las palabras, porque es mejor decirlo a lo mejor de otra manera que a vos no se te ocurrió, ¿no? Y el actor le da una vuelta y el texto que termina la frase que termina usando, el texto como lo corregiste, eso termina siendo mejor a lo mejor que lo que a vos se te ocurrió. Me parece que hay que ser, en el caso del teatro, ser muy consciente de que es un trabajo de equipo, ¿no? Yo tuve, por supuesto, las que se dan en otros lugares que yo no he ido, no, pero de las que se dan acá en Buenos Aires, también con Marcelo, con Guillermo Gio, que hizo la última obra mía que se estrenó acá, que era Con las manos atadas. La posibilidad de ir a ver los ensayos, de ver lo que hacen los actores y en función a eso corregir vos tu propio texto, ¿no? Me parece muy interesante todo ese proceso porque es un proceso grupal y que a uno como escritor lo saca de la soledad del oficio. El oficio de escritor es un oficio muy solitario. Cuando vos tenés esta posibilidad de hacer un trabajo en equipo, te saca un poco de la soledad del oficio, ¿no? Ujú. Fernanda preguntaba hace un ratito cómo seleccionás los títulos de tus novelas. Los títulos, hay distintos métodos o distintas búsquedas. A veces me ha pasado con novelas que el título que tienen es el mismo título que yo le ponía al archivo de Word. Por ejemplo, Tuya se llamó siempre Tuya. El archivo se Ajá. llamaba Tuya y quedó Tuya. Pero después, por ejemplo, Las Viudas de los Jueves tenía un título que después encontré que ese título ya estaba en una novela de otra títulos, ninguno me conformaba demasiado y finalmente hay una cosa que no me acuerdo quién me lo enseñó, pero que me lo enseñó alguien de todos mis maestros, que el título muchas veces está dentro del texto, ¿no? Entonces lo que vos tenés que hacer cuando no encontrás un título es empezar a leer nuevamente y en alguna frase, en algún párrafo, en algún personaje, va a haber tres, cuatro palabras que vos decís, esto lo saco de acá y lo pongo de título y va perfecto, ¿no? Entonces en Las Viudas de los Jueves
hice eso, empecé a buscar frases dentro de la novela y me acuerdo que hice un listado de 58 títulos, ¿no? No todos eran absolutamente diferentes, porque uno podía hacer Las viudas de los jueves y otro La viuda de los jueves, a lo mejor como opción, pero tenía montones de títulos y finalmente quedó ese que me parece que fue un título que estuvo muy bien para esa novela. Ujú. Bueno, alguien también hablaba sobre Elena Sabe, título. Bueno, sí, Elena sabe también, ese título está muy desde el origen, igual que tuya, ¿no? Porque arranca con esa cosa de que Elena sabe y en realidad Elena lo que va a hacer es un camino para saber, pero el y generalmente lo que sucede es eh, que el lector sabe más que Elena, ¿no? Y que el lector lo que está esperando es saber cuándo por fin Ay, Elena Elena. sabe, ¿no? Claro. Eh, También hay como una veces hace homenaje sin querer, ¿no? En Catedrales claramente hay un homenaje a Carver y a su cuento Catedral, que es un cuento precioso y que está citado en la novela. Y también en el título de Elena Sabe hay algo del sostiene Pereira, ¿no? De Pereira sostiene, bueno, y acá es Elena Sabe. Entonces uno que sin querer o queriendo, como diría, ¿no? Sin querer queriendo, muchas veces toma cosas de sus propias lecturas, ¿no? De cosas que te han marcado y las tomas para tus propios textos, ¿no? Ujú. Hay alguien que pregunta por ahí si hay audiolibro de Catedrales leído por vos. Leído por mí no, mira, te voy a dar una primicia, ¿no? Ay, dale, me Mira, encanta. no, yo Tomo nota. leí los cuentos de quien no Sí, tu tiene libro mi voz. anterior que era de cuentos. Sí, después, por ejemplo, Las viudas de los jueves está leído por Flavia Pitela, que es alguien que probablemente conozcan porque es una periodista cultural muy amorosa y conocida. Después hay otros que no recuerdo los nombres de quienes los grabaron, y en Catedrales se presentaba la situación de que hay 6 voces más una carta, o sea, 7 voces, ¿no? Entonces discutimos bastante si era una lectura de alguien que lee las 7 voces o si buscábamos actores que leyeran cada uno un personaje. Y finalmente nos inclinamos por esta opción que por lo que estuvimos viendo, creo que acá va a ser la primera vez que se hizo, o si no, se habrá hecho muy pocas No veces. escuché nunca. Yo no había No, escuchado. me remonta al radioteatro. Claro, y entonces el que creo que todavía no está a la venta, porque se estaba terminando cuando empezó el aislamiento, y bueno, se estará terminando prontamente, pero cada uno de estas partes de la novela que corresponden a un personaje diferente, lo dice una voz diferente. Mira vos. Bueno, acá preguntan si el apellido de Marcela tiene que ver con el memorioso de Borges. Sí, hay muchas, esas cosas, son esas pavadas que yo hago para reírme yo, ¿no? Pero sí, Bueno, pero mirá qué enganche con el lector. sí, sí, ¿Eh? sí, Qué sí, bueno. tal cual. Bueno, Florencia dice, ¿quiénes fueron tus maestros? Bueno, mi maestro en la literatura fue Guillermo Sacomano, ¿no? O sea, yo muchas veces cuento que cuando yo estudié ciencias económicas, cuando yo tenía que ir a la universidad, la dictadura militar cerró todas las Mm. carreras humanísticas, había que elegir entre lo que había y yo terminé estudiando ciencias económicas. Y lo que hice fue intentar ir a talleres de distinto tipo. El primero que lo llamé para ir a un taller fue a Abelardo Castillo, y me acuerdo que Abelardo Castillo por teléfono él tenía una lista de 10 libros que tenías que haber leído. Entonces me decía, me empezó por teléfono a preguntar si había leído esos 10 libros. Y yo de los 10 libros había leído 5. Y entonces me dice Abelardo, buah, si querés ven igual, pero como diciendo, no va a funcionar esto, ¿no? Por supuesto que no fui porque me dio muchísima vergüenza esta situación, y con el tiempo después fui al de Guillermo Sacomano, que tenía una lista de más de 100 libros. Entonces, más de 100 libros, si no leíste 50, pasa mejor que sobre 10 no haber leído 5, ¿no? Guillermo es realmente mi maestro, yo aprendí muchísimo de él, es una persona sumamente generosa, es un profesor estricto, o sea, a él no le gusta que vos vayas al taller porque tenés ganas de escribir para pasar el rato, ¿no? Él realmente quiere que vaya al taller el que quiere ser escritor, después que lo seas o no será otra cuestión, pero que te tomes las cosas con la seriedad, ¿no? Entonces a veces te dice, ¿se puede aprender a escribir en un taller literario? Y depende de quién te dé el taller literario, ¿no? Fíjate que del taller de Guillermo Sacomano salió Ángela Pradelli, salió Débora Mundani, digamos, me parece que hay del taller de Abelardo Castillo salieron montones de escritores conocidos, del de Liliana Hecker salió Samantha Shevden, Guillermo Martínez, Inés Garland, digo, me parece que hay muchos grandes escritores que fueron a talleres literarios, pero tienen que ser talleres literarios de esta rigurosidad, ¿no? Después en el teatro mi maestro fue Mauricio Cartún. Yo hice Uf, eh,
hice primero sus talleres y después hice la carrera en la EMAD, que es la Escuela Municipal de Arte Dramático, donde era profesor él, era profesora Susana Naine, que era una gran profesora que murió hace unos años, era profesor Alejandro Tantanian, o sea que tuve grandes maestros, tuve suerte de poder aprovechar grandes maestros. ¿Actuaste? No, bueno, actué como bolos en algunas de mis películas. Por ejemplo, en Las Grietas de Jara tengo un personaje. Soy una empleada de la municipalidad que me viene a traer un trámite. Y en Tuya también tengo un personaje en el aeropuerto, que después pensé, quizás no era la escena más adecuada para eso, porque es una escena clave en el texto, que es cuando ella se da cuenta que el marido le mete los cuernos, porque ella va corriendo al aeropuerto a alcanzarle algo que se olvidó, y en ese momento se da cuenta que él no se está yendo por trabajo, sino que se está yendo con su amante de viaje. Entonces, en esa escena aparezco yo caminando con un marido, supuestamente, y unas chicas. Y mucha gente se distrae de la escena porque dice, ay, sos vos, no sos vos, ¿no? Entonces digo, no sé si era la escena. Y ahí, una de las cosas que me pasó es que uno tiene la fantasía de, bueno, actuar en una escena de cine. La verdad que es un plomazo, porque vos tenés que estar un montón de tiempo haciendo nada, porque las escenas se filman y se vuelven a filmar, y se vuelven a filmar, y se vuelven a filmar. Así es. Y me acuerdo que yo estaba como en una cola con un señor que hacía de algo mío, no sé qué, que nos encontrábamos ahí con unas chicas, y él no tenía la menor idea de quién yo era ni por qué estaba ahí, yo estaba en la cola. Entonces me acuerdo que me agarraba de la mano, porque teníamos que entrar de la mano, pero era horas que estábamos agarrados de la mano, y yo decía, pero ¿por qué estamos agarrados de la mano tanto tiempo? Y el señor me empezaba a preguntar, ¿viste? Como cuando íbamos a las bailes y te preguntaban a qué colegio fuiste. No, entonces la charla era, ¿y vos cómo llegaste al casting? ¿Y vos tenés carpeta de casting y no sé qué? Así que fue toda una... Creo que actué más en la fila conversando con ese señor que en la escena misma. Bueno, nos quedan nada más que 7 minutos, Piñeiro. Bueno, Silvina, pregunta, ¿un autor al que siempre volvés o un libro al que siempre volvés? volví mucho a esos libros que te dije ahora, ¿no? De Natalia Bien. Ginsburg, pero también hay autores, por ejemplo, hablando de teatro, hay un autor que es Chekhov, que tiene teatro maravilloso, pero tiene cuentos